Ocurrencias en gotas. Hola, hoy hemos invitado a un colombiano que ha innovado en el difícil tema de las encuestas estadísticas y su interpretación. César Caballero. Doctor César, buenos días y muchas gracias por haber venido aquí a estas ocurrencias en gotas. Pues muchísimas gracias por la invitación, María Teresa, un honor para mí estar acá y voy a comenzar pidiéndole que no me llame doctor, porque yo estoy estudiando el doctorado. Es doctorando. Estoy estudiando. Bueno, cuando uno está doctorando, pues también. Hágame ese pequeño, digamos, ayuda de reto de que solo cuando haya entregado la tesis. Eso sí no se preocupe, entonces, que eso sí se lo voy a hacer. Entonces quíteme el doctor, llámeme. Cuénteme sobre qué es su tesis. Mire, mi tesis lo estoy haciendo en la Universidad Javeriana, en el doctorado de Ciencias Sociales y Humanas, y mi tesis es las encuestas electorales como un dispositivo de poder desde Michel Foucault. O sea, el filósofo que... y metiendo a Michel Foucault ahí, sí, yo creo que va a ser muy distinto. Y en realidad, doctor, César, le voy a confesar una cosa, que yo lo invité a usted por ser un encuestador diferente. Porque tal vez usted no sabe, porque usted es muy joven, que yo he sido una crítica de los encuestadores, pero feroz, en tiempos en que ejercía el periodismo. Pero hay algo que me gusta de usted, y es que usted, bueno, primero por el nombre que le puso a su empresa, y ahí yo creo que empieza mucha cosa y mucha razón por la cual lo estoy invitando aquí a este programa. ¿Por qué cifras y conceptos? ¿Qué quiso decir usted con eso, que fue el creador de esta firma encuestadora? Sí, mire, la verdad es, desde mi paso por el DANE y por los temas que yo he visto, yo no creo que los números hablen solos y no creo que las encuestas sean un producto totalmente neutral o objetivo. Dependen de la manera como usted determina los conceptos que hay detrás de cada cifra. Claro. Para poder medir, y esto viene, digamos, fue un desarrollo metodológico que se hizo en la Escuela de Viena, que decía, mira, hay que tener unas definiciones operativas y las definiciones operativas conceptualmente dejan unas cosas por dentro y unas cosas por fuera. Entonces, una de las discrepancias amables que tengo con algunos de mis colegas... Que son más que todo de la escuela norteamericana, sí, pienso yo. Sí, las encuestadoras en Colombia son más... Y la mía también tiene que ver con eso, pero mi reflexión y mi discrepancia, digamos, amable y cordial con mis colegas es, miren, nosotros tenemos que reconocer que tenemos sesgos. El investigador tiene sesgos, yo tengo sesgos. Lo que podemos hacer es transparentes y que la gente sepa, digamos, de alguna manera, los lugares en los cuales nosotros estamos parados. Entonces sí creo que uno de los aportes que ha tratado de hacer Cifras y Conceptos es, uno, de hacer mucha pedagogía, y el nombre responde a mi convicción y la convicción que tiene hoy la empresa de que detrás de cada cifra hay rostros humanos, pero hay reflexiones de seres humanos y hay conceptos. Esa es la parte que me interesa mucho, porque usted ve la parte humana además de la encuesta, además de los datos escuetos. Estamos sufriendo en Colombia de encuestitis, que dependemos, usted que es politólogo, esa es una pregunta que me imagino que lo cuestiona mucho. No hay exceso de encuestas y defecto de conceptos. Primero, yo creo que no hay exceso de encuestas, y lo digo como una persona que vive en la industria y que quisiera que la gente contratara más encuestas. O sea, ahí soy, para empezar a ser consistente con lo que acabo de decir, soy parte interesada en esta respuesta. Sí, y es que yo lo que creo es que hay espacio para que haya más encuestas y que ojalá más gente tuviera. Lo que sí creo es que a las encuestas se le piden cosas que no pueden dar. ¿Y qué no pueden dar? Las encuestas no pueden predecir el futuro. Las encuestas pueden estimar qué es lo que está pasando hoy y pueden ayudar a explicar lo que ya pasó. Pero las encuestas, como instrumento, no están hechas para predecir el futuro. De hecho, yo no creo
que el futuro se pueda predecir. No. Cuando a mí la gente me dice, ¿qué va a pasar en las elecciones de octubre? Y yo les digo, no, pues es que ese es el negocio del indio masónico. Ese es el negocio de Regina 11. Ya viene, aunque ese de no es mi todas negocio. Maneras hay algunas tendencias. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, esta semana publiqué una columna en Portafolio en donde yo hablaba un poquito de esto. Yo decía, mire, datos imperfectos. La estadística, en última, son datos imperfectos. Claro. Porque cualquier afirmación estadística le pone al lado el margen de error. Es decir, cualquier persona, cualquiera de mis colegas, o yo cuando hacemos, sabemos que hay la probabilidad de equivocarnos. Eso es clave. Sí. Y uno de los elementos adicionales, si quieres, luego conversamos sobre eso. Yo soy de los pocos encuestadores que ha reconocido en público que nos equivocamos. Y yo lo he dicho. También, y nos equivocamos. Yo creo que porque el último momento pueden cambiar las tendencias, pueden... No, o porque nos equivocamos, o porque también nos equivocamos. Es que yo no creo que para yo ser creíble tengo que decir que es que yo soy perfecto y que siempre... Claro. No, yo cometo errores y los he cometido. Siempre he creído que la mejor manera de corregir los errores, el primer paso, es aceptar que se cometieron errores. Clarísimo, eso sí. Y yo creo que las encuestas en Colombia han cometido errores también. ¿Cuáles diría que son los errores más frecuentes? Digamos, sin señalar nombres propios ni nada, sino como hecho sociológico del cual depende mucho la opinión en Colombia. Y ahí empezamos a meter los medios de comunicación, que es como mi campo. Mire, del estudio. Vuelvo a decirle esto. Las encuestas es como el Ferrari de los carros. Es un gran instrumento, pero no vuela. No hay un Ferrari que vuele. Claro. Y entonces es un Ferrari, pero no vuela. No se le puede pedir más de lo que No se le puede pedir más. Entonces, uno de los errores que creo que mis colegas y yo, voy a decirle el nombre propio, durante una época cometí, era cuando nos hemos acercado al resultado electoral, que me ha pasado en varias ocasiones, nosotros decíamos, mire, yo cómo acerté, y comparábamos el resultado electoral con lo que salía. Y cuando nos equivocábamos, decíamos, es que yo no predigo. Eso básicamente, yo mismo soy consciente que yo lo hice, es colocar como dos explicaciones distintas al mismo fenómeno. Cuando mi convencimiento hoy es que nosotros no tenemos por qué predecir el futuro de una elección. Claro. Lo que podemos hacer es poner algo de luz. Pero la mentalidad de la gente es que sí. Cree que sí. Y eso es un error. Y yo parto de lo que estoy tratando de hacer en mis comunicaciones y en lo que le digo a la gente es, venga, las encuestas no predicen el futuro. Nosotros no podemos decir cómo van a votar los colombianos, pero no lo podemos decir cuando nos equivocamos, pero también tenemos que aceptar que si se le llegó es por chance y no es porque fue el instrumento diseñado. Y es por matemáticas también. Exactamente. Y eso no quiere decir que una encuesta que no se acercó al resultado electoral haya sido una mala encuesta, ¿no? Otro aspecto que a mí me preocupa mucho en los encuestadores en general es el tipo de preguntas. Es que parecen a veces unas carreras de caballos y por eso digo que usted innova, porque usted hace preguntas que no necesariamente tienen que ver con quién va a ganar, quién no va a ganar. Entonces, ese tipo de preguntas, ¿por qué las hace usted? Porque en realidad, en ese sentido, ahí está la palabra conceptos también, ¿no? Sí, yo soy de una escuela de la ciencia política que tiene que ver más con el institucionalismo y con la sociología, con una cosa que es de ciencia política que se llaman clivajes. Y yo creo que hay cosas que explican el comportamiento, por ejemplo, del voto de los colombianos, como el hecho de que una parte muy importante de la sociedad colombiana es de centro-derecha. Claro. Y ese es un tema... De mentalidad. De mentalidad. O otra de las cosas que va cambiando es que... ¿Y por qué será que estoy totalmente de acuerdo? ¿Por qué será? Porque uno ve, por ejemplo, la clase media es muy de centro-derecha. Y hay sectores populares que son muy de derecha. Sí, claro. No, yo creo que eso responde a unos patrones culturales que tiene la sociedad colombiana. Entonces, por ejemplo, el poder de la Iglesia Católica, por ejemplo. Sí, pero entonces uno dice, mire, la Iglesia Católica ha venido disminuyendo peso en la sociedad colombiana. Sí, antes era el 90, 95% de la gente. Hoy nosotros estamos documentando que está alrededor del 62%. Pero nosotros incluimos una pregunta nueva que nadie más incluye. Y es cuántas personas se autorreconocen como cristianos no católicos. Ajá. Entonces, los cristianos no católicos resultan ser más de derecha que los católicos. Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros eso lo tenemos medido. Sí. Nosotros hemos mirado. En este momento, dependiendo del momento en que se mida, pero se mueve entre el 16 y el 20% la cantidad de personas que se consideran cristianos no católicos, de los distintos tipos de... Ese es el tipo de preguntas que usted hace y que le permite a usted
mirar de una manera más exacta lo que es la sociedad colombiana, la colombianidad, como he estado hablando en estos yo solo quitaría una palabra a lo que acabas de decir, no más exacta, pero por lo menos con una mirada alternativa para hacer una lectura, claro, digamos, porque más contextualizada. Sí, y te lo voy a poner de esta manera. Hoy en día, mi meta no es la exactitud. Interesantísimo eso. Sí, porque parece una carrera por decir, va a ganar por tantas décimas o no. Eso está como para un trino. Yo creo que hoy mi meta no es la exactitud, sino la reflexión. Sí. Y es que las encuestas que nosotros produzcamos, de alguna manera, no sean reconocidas porque son las más exactas, pero sí son las que invitan a una mayor reflexión. Exacto. Ahí viene una palabra clave, que son valores agregados a los datos, que es otra expresión que usted usa mucho en su empresa, que usted dice que tiene un valor agregado a los datos y a la información. Y que tiene que ver con la interpretación y la reflexión. Claro. Déjame, te coloco otro ejemplo que aspiro que en estos días pueda estar, y es el tema de la reforma de la salud. Exacto. Hay ahí unas distorsiones que yo creo que desde el punto de vista estadístico deben tenerse en cuenta como contexto de los datos. Voy a contarte, algunos de mis colegas publicaron ya, nosotros desde la campaña cogimos las principales propuestas que estaban haciendo los candidatos, pues que en ese momento los más viables, que eran pues, Rodolfo, el presidente Petro, el Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, y nosotros cogimos los principales temas que ellos estaban proponiendo y le fuimos preguntando a la gente sobre los temas. Cuando el presidente Petro quedó electo, le propusimos de nuevo con el mismo esquema, y es, ¿usted conoce estas propuestas? Los que nos dicen que sí, le pregunto, ¿las entiende? Buena pregunta. Nos dicen si la entiende, les pregunto si están de acuerdo o no están de acuerdo. Entonces nosotros llevamos ya una serie con eso y hemos metido el tema de la salud en varias de esas preguntas. Ahora, a principio de año, yo tomé la decisión de retrasar el inicio de campo de Polimétrica hasta tanto el gobierno no presentara la propuesta. Porque eso era está especulación. Bien, porque hay especulación de todo el mundo. Porque no sabíamos que iba a presentar. Todo el mundo pontificaba sobre una reforma que no se conocía. Entonces lo presentaron. Es un poco, no solamente en salud, sino en todo. Lo presentaron y nosotros tenemos una alianza con Caracol Radio y vamos a presentar la próxima Polimétrica con las preguntas que hicimos en el tema de salud. Y le voy a contar sobre esas innovaciones para... Pero antes dígame para este tema. Para los analfabetas, ¿qué es una encuesta polimétrica? Polimétrica es la marca que tiene cifras y conceptos, así como Invamer tiene el Invamer Poll y Datexco tiene el Opinómetro. Cifras y conceptos desde el 2011 tiene Polimétrica, que es nuestra encuesta continua, que nosotros financiamos con recursos propios y algunas suscripciones de clientes que nos ¿Y por qué la llamó así? Porque creemos que hay muchas métricas para los mismos fenómenos y muchos fenómenos para medir. Entonces, poli viene de la diversidad y métrica de ponerle métricas a la diversidad. Bueno, perdón que lo interrumpí. Sí. Pero mira, sobre todo en este escenario en que estamos. Salud. El pasado lunes, antes de salir a campo, tomamos la decisión con Alfonso Ospina de crear un space para que yo como encuestador iba a presentar en público lo que estaba pensando en preguntar en la encuesta. Mira, o sea, yo te digo, yo ese día estaba asustado. Eso me llamó también mucho la atención. Me contó luego Alfonso, ahí en eso nos acompañó Tatiana Andia. Un space en Twitter. Sí. Y Tatiana Andia nos acompañó con Alfonso Ospina. Te voy a contar, hubo 1,261 personas. Claro, eso nos hicieron 56 comentarios. Yo no voy a decir que todos los tomé, unos sí, otros no, pero hoy, cuando ya salimos a campo, nosotros en este momento estamos en campo, yo me siento orgulloso de que la formulación de las preguntas es una formulación que tiene cosas novedosas. Esa es la parte que a mí me parece muy significativa e innovadora. Y por eso está usted aquí, doctora. Y estamos en eso y estamos contentos. Cuasi doctor César. No, sí, no me diga estudiante, puede llamarme estudiante. Pero muy bueno que esté haciendo un doctorado y sobre el tema. Bueno, pero después le hago la pregunta que quiero hacerle sobre la tesis. Pero sigamos. Entonces, parte de las innovaciones también. 1,200 personas participaron y yo te digo, yo creo que soy el primer encuestador que sale en público en una red social a decir, estoy pensando preguntar esto, ayúdenme a mejorar las preguntas. Claro. Porque es que yo en eso, uno tiene que tener algún nivel de humildad en la vida y decir, venga, no me las sé todas. Uno trata de hacer el oficio de buena fe, mis colegas tratan de hacerlo de buena fe, lo hacen de buena fe, pero hay cosas en las cuales
ese diálogo que salió, a mí personal, digamos, me gustó mucho. Yo ese día estaba asustado, pero salió bastante bien y hubo comentarios muchos. Por ejemplo, ¿qué comentarios? Positivos y negativos. Mira, salió una pregunta que nadie había hecho, que nosotros incluimos, porque uno de los presupuestos implícitos de la reforma es que va a haber mucha participación ciudadana para el control de los recursos de la salud. Entonces incluimos la pregunta de si, y yo te digo, María Teresa, ¿tú estarías dispuesta a dedicar parte de tu tiempo para la vigilancia y el control del sistema, de los recursos del sector de la salud? Pues yo sí. Tú sí, listo. Pero creo que mucha gente no. Yo es porque estoy de vaga ahora, pero esa es una pregunta pero sí. Porque la reforma parte del supuesto de que va a haber millones de personas participando. Sí, controlando. Otra manera de entender, y que eso fue discutido, y te voy a dar un ejemplo, cuando la ministra Corcho plantea la necesidad de acabar con la precarización laboral y lo combina con el papel central de la ADRES, la desaparición de las EPS. Pero ahí... Espérate. Cuando ella combina todo eso, en últimas, y esto lo explicó una persona que participó en el Space, lo que quiere decir es que el grueso de las personas de salud se van a convertir en funcionarios públicos. Les va a tocar. Esa es la producción. Es decir, usted quiere que el médico que lo atienda, entonces usted quiere que el médico que lo atienda sea un funcionario público. Porque eso es lo que la ministra ha venido, digamos, en últimas, eso es lo que están proponiendo. Pero hoy puse también un Twitter, que estamos en la estamos en eso, sí. En que decía, muéstrame en el documento alguna parte en que diga la doctora Corcho que van a desaparecer las EPS. No, yo sí se lo digo porque en el SPI lo discutimos. Mira, ¿dónde está? ¿En el documento? Sí, entonces, no, pero venga, le digo. Recuerde esta analogía cuando a usted le dicen que si usted tiene un animalito blanco con patas de pato, alas de pato, ojos de pato, pico de pato, que grazna como pato, pues eso es un pato. Si usted tiene una EPS... Pero las EPS pueden hacer otras cosas. Entonces la ministra dice, no, las EPS van a continuar, pero las EPS hoy hacen el flujo de recursos, ya no lo van a hacer. Las EPS hacen la auditoría, digamos, ya no lo van a hacer. Unos temas que son más de economía que de salud. Pero si tú miras las funciones que hoy cumplen las EPS, ninguna de esas las va a cumplir hacia el futuro. Entonces la ministra, que me parece que se equivoca, porque la gente, y esto nos lo dijeron en el Space y me lo han dicho en varios focos, la ministra cree que la gente es boba. La gente no es boba. La ministra quiere acabar las EPS. Yo no creía que la ministra era boba, pero yo no creo que ella sea boba. En una conferencia que dio con unas autoridades médicas, me pareció de una inteligencia grandísima. Yo reconozco. Y me preocupa mucho eso, a propósito de percepciones. Pero te digo, Carolina Corcho es inteligente. Percibe que ella es una tonta, más o menos. No, yo no la conozco personalmente, pero creo que es una mujer que conoce el tema. Clarísimo, y tiene una trayectoria. Lo que pasa es que claramente sí quiere acabar las EPS. O sea, el proyecto claramente lo dice. Con otras palabras. Apagar la parte negociante de las EPS. Como dice, mire, le voy a presentar a la nueva María Teresa. Y la nueva María Teresa no tiene gafas, mide 1,90, es rubia y nació en Escocia. Pero se llama María Teresa. No es otra cosa. Digamos, eso, a la gente no hay que tratarla como tanto, porque la gente entiende. Pero también ahí viene algo que he estudiado mucho, que es la responsabilidad de los medios. Sí. Es decir, los imaginarios que van creando los medios. No sé, en este caso, por ejemplo, la ley de cuotas, están empezando a crear unos imaginarios según los cuales las mujeres son medio brutas. Que las mujeres que tienen doctorado, futuro doctor, son medio ignorantes. Es decir, no saben de eso. Entonces, ¿de cuándo acá, como dicen, se ha dicho que un ministro recién nombrado es un ignorante, no sabe nada de eso? Eso ahí hay una percepción diferente entre hombres y mujeres. No, a Guillermo Reyes, el ministro al que han acusado de más temas de plagio. Que es muy bueno. Sí, pero es decir, te estoy dando el ejemplo de un hombre, Guillermo Reyes, el ministro de Transporte, al día que lo nombraron, Rodrigo Primi y otras personas
lo han, digamos, yo no sé si es cierto o no sea cierto, pues, digamos, pero lo han acusado de temas de plagio, de que no conoce el sector. O sea, no es un tema, yo no creo que sea una son matriz realidades, en contra de mujeres. Y te estoy dando un ejemplo. Si a alguien atacaron el día que lo dijeron que iban a hacer y lo siguen atacando por esos temas, es a Guillermo Reyes. Y no es una mujer, es un hombre. Y ha mostrado ser ejecutivo. Sí. Yo creo que las percepciones que se tienen se basan muchas veces en imaginarios equivocados. Pero yo creo, a mí me preocupa eso, por ejemplo, de las mujeres. Tienes razón, pero en este caso te estoy dando un contraejemplo de que no es una mujer a la que están atacando, no es por ser mujer. No es por ser mujer. Es porque creo que, además, vuelvo al caso de la ministra Corcho. Yo creo que la ministra Corcho, todos reconocemos que conoce la ley, digamos, y el sistema de salud. Y ha tenido trayectoria en lo tiene público. Una trayectoria, ha trabajado, pero ella evidentemente tiene una propuesta que es polémica. Yo voy a decirlo hasta ahí, es polémica. Sí. Ella decidió no negociar hasta ahora con contrapartes, no negoció con las EPS, no que se quiso sentar nunca con ellas, digamos, de manera orgánica, no quiso negociar finalmente con sus compañeros de gabinete, que terminaron con la salida de Alejandro Gaviria, y ahora en el Congreso, pues el presidente le ha dado la orden de que tiene que negociar. Entonces, cuando uno mira, y yo creo, yo soy optimista sobre lo que va a pasar en salud, es que una cosa es la propuesta que presentó Corcho, y otra cosa es la propuesta que va a sacar Petro. De pronto está jugando y eso es a lo que yo creo que... Sí. O sea, cuando uno mira la cara de la ministra Corcho el día de la renuncia, pues de que cambia el ministro Alejandro Gaviria, uno no la ve exultante y feliz, uno la ve adusta. Ella es una persona bastante enérgica. Sí, pero sabe uno que está... como yo soy un poquito así... Pero uno sabe que ella no está contenta ni cómoda por 3 razones. Primero... ¿Pero por qué lo sabe? A ver, yo hablo con la gente y mire, lo primero que está pasando es, ella tiene una victoria que yo llamo pírrica, y la victoria pírrica de ella es que finalmente Alejandro Gaviria se fue, que era su principal contradictor al interior del gobierno. Pero en este proceso han pasado 3 cosas. 1, que cuando el gobierno decide que la ley ya no va a ser estatutaria, sino ley corriente, el ministro Prada y el presidente de la Cámara, David Racero, anuncian que van a coger 16 artículos y los van a quitar de la reforma, para que no haya eso es. Entonces lo primero es que el doctor Uprimi fue absolutamente claro y transparente. Y te voy a decir una cosa, y de entrada, ya el proyecto hay 16 artículos, yo todavía no han publicado cuáles son, pero ellos ya hicieron una evaluación. Más o menos se sabe, pero ya hay 16 artículos que no van. Sí. O sea, segundo, en el almuerzo. No van como ley normal, sino. No van en este proyecto. Sí. En el segundo round, el presidente se sienta con ella y con los directores de los partidos. Y en el almuerzo les dice, yo les recibo todos los comentarios y me comprometo que los vamos a negociar. Y le pido a los ponentes que se demoren y que no hagan toda la ponencia hasta que no lleguen los comentarios de ustedes. Segunda cosa. Y cuando el presidente además hace su alocución, coloca y dice, mire, los temas en los cuales estamos de acuerdo y sobre eso vamos a avanzar, es que haya mayor atención en temas preventivos, que haya un mejor sistema de información y que haya más atención en zonas rurales. Sí. Y el tema de las EPS, el presidente ya lo sacó de la agenda, que era un tema de principios para ella. Sí, es simplemente la parte de tramitología. Cuando tú lo miras, cuando tú miras el conjunto de presupuestos que no tienen que pasar, la plata no tiene que pasar por las EPS, sino va directamente a los hospitales. Eso me parece que es una propuesta que no quiere acabar con las EPS, sino también está diciendo es mejor entregar directamente la plata a los hospitales. Y lo mismo los otros temas. Te voy a contar una cosa, María Teresa. La gente tal vez no lo conoce, pero yo no voy a defender las EPS, creo que hay que cambiarlas, hay que regular. No creo que haya que acabarlas. No creo que haya que acabarlas. Creo que hay que ajustarlas. Pero te voy a dar un ejemplo, María Teresa. Te voy a dar un ejemplo de cómo ya hoy funciona en un sector concreto lo que la ministra quiere y lo que tú acabas de describir. Y es que haya un pagador que le gire directamente a los IPS. Y eso ocurre con el SOAT. Y tú sabes que hoy hay IPS especializadas en atender accidentes y cobrar montones de recursos, razón por la cual el SOAT se acaba. Ni siquiera es corrupción, porque el trabajo sí lo hacen. Lo que pasa es que lo hacen en exceso. Pero hoy tienes ya tú tienes un ejemplo y es cómo funciona el SOAT. Digamos. Tú has visto que hoy hay personas de ambulancias que se agarran a golpes para recoger a una persona que está por una razón, porque la plata del SOAT la giran directamente sin que nadie haga auditoría. Que en el fondo, escúchame lo que estoy diciendo. Sí. Lo que la ministra está diciendo que hagamos
con todo el sector salud es lo que está pasando con el SOA. Y con el SOA la plata se acaba muy pronto. Y se acaba muy pronto porque no hay una gestión del riesgo. Y yo creo que eso es parte un poquito de los temas. Yo creo que la reforma es necesaria, creo que la ministra es inteligente, pero la ministra presentó una reforma que era la reforma de Corcho y creo que va a salir una reforma que es la reforma de Petro, que va a ser distinta. Pero la reforma de Corcho, eso es otra cosa, se le está atribuyendo a ella que ella es la creadora, ella hizo muchas reuniones, tengo entendido, yo no soy, ni la conozco, pero me parece que hay unos prejuicios. No, en eso no hay prejuicios, en eso hay un documento que ella presentó en su organización o en su ONG, que se lo presentó a Gustavo Petro, el documento está radicado, y si tú lo comparas con el que radicó ahora, los cambios son muy poquitos. ¿Lo mismo? Sí. O sea, los cambios son muy poquitos. En todo caso, estamos de acuerdo en que hay que investigar más y que los medios tienen, yo no sé si estará usted de acuerdo, porque ahí viene mi problema con los medios masivos de comunicación. Tienen unas lógicas preestablecidas mediante las cuales hay que poner en contradicción ciertas teorías de los unos y de los otros. Es decir, tienen lógicas que son no de conciliación, sino lógicas de oposición, de discusión. Entonces, entre más discusión haya y entre menos se lea, entre menos se opine, entre menos se analice, pero más se pelean, argumente que salió Gaviria por esto, que peleó con la Corcho, es decir, hay un ambiente en Colombia que es un poco particular a nosotros, que viene de que nosotros no analizamos, sino que nos movemos. En general, digo los colombianos, nos movemos por lógicas que son más emocionales que analíticas. ¿Qué piensa usted como politólogo? Bueno, entonces voy a los datos. Porque eso contradice un poco las lógicas estadísticas, porque una cosa son las lógicas y lo que usted llama con mucha razón los datos, los conceptos, lo que rodea a las estadísticas, porque las estadísticas van a decir tantos piensan esto, tantos piensan lo contrario, y también se van adaptando a esas lógicas, a esas lógicas mediáticas según las cuales entre más pelea y agarrón haya, pues mejor. Sí, entonces te voy a contar. A mí me parece que uno de los elementos centrales de una democracia representativa como la que trata de construir Colombia es la libertad de expresión, claro, y que haya una opinión pública, ojalá crítica al poder. Ilustrada. No necesariamente ilustrado. O sea, y aquí voy a hacer un señalamiento. En Colombia hoy hay 4.600 medios de comunicación. Entonces, cuando alguien dice que es que los medios... Yo digo, es que aquí hay 4.600. Pero entonces, ¿cuatro tienen cuánto por ciento? Entonces, espérate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una diversidad de medios, pero hay unos que tienen la mayor parte de las audiencias, ¿sí? Y los que tienen la mayor parte de las audiencias, estos temas yo los vivo estudiando, estamos hablando de unos 70 medios. 70 medios con el grueso de las audiencias para un país de 52 millones de personas. Empieza uno a decir, bueno, esto no es tan cerrado y tan concentrado como algunos hacen creer. Y además hay más de 4.000 medios adicionales que van para nichos. Voy a darte un ejemplo. Redes sociales. No, pero hoy en día las redes sociales yo te voy a dar un ejemplo. Yo creo que Razón Pública es un medio de comunicación, claro, muy bueno, que produce cosas reflexivas. ¿Cuántos lectores tiene? Razón Pública tiene hoy en su cuenta de Twitter más de 150.000 seguidores. O sea, no estamos hablando de pequeñas cosas. Sí. Y lo importante es que haya para las personas alternativas. Uh-huh. Entonces, si a alguien no le gusta la emisora A, que claro, diga a la B, a la C, a la D, a la E. ¿Y yo qué creo? Creo que los medios, yo prefiero una prensa desbocada que una prensa controlada. No, eso sí estamos perfectamente de acuerdo. Lo que pasa es que yo prefiero una prensa analítica a una prensa. Si uno ve, por ejemplo, el nivel de discusión entre los mismos Estados Unidos y Europa. Usted toma la BBC, usted toma la TV5, las italianas, la RAI. Usted ve que el nivel de análisis
que se da en los programas es mucho mayor que, por ejemplo, en Estados Unidos la CNN, que es un buen noticiero y que, en fin, pero el nivel es decir, profundizar, y eso es un poco la lucha que he dado yo por este lado. Yo creo que tienes razón, pero no desconozcas, por ejemplo, otro dato te voy a dar. ¿Sabes cuántos columnistas hay en Colombia? Primera cosa, columnistas, yo le cuento que yo nunca hablo de columnistas. No, pero ¿cuántos crees que hay? Yo creo que hay por ahí 1,000 o 2,000. Nosotros el año pasado, para el panel de opinión, hicimos el censo de columnistas que hay en Colombia. Y este es el dato del año pasado, este año tenemos que actualizarlo, pero en ese momento había 1,216 columnistas activos de manera periódica. Sí, 1,216. Con opiniones diversas. Eso es muy poquito. Con opiniones, no, eso es un montón de gente. O sea, yo digo, gente buscando lectores. Yo soy columnista, a mí casi, digamos, un amigo mío me dice mire, aquí voy a hacer una distinción que he hecho. Te hago el chiste. Un amigo me dice, el panel de opinión dice, César hace una encuesta para reconocer que a él no lo lee nadie. No, pues fíjese, ¿de qué viene la palabra columnista? ¿De qué palabra viene columna? Sí. Columna, ¿no? ¿Qué quiere decir columna? Columna es una especie de pedestal. Si usted ve los columnistas del siglo XIX, eran unos reyes. Es decir, el columnista opinaba esto y eso era palabra de Dios prácticamente. El columnista tenía un papel muchísimo más importante que el que tiene ahora. Usted ve ahora columnistas, bueno, hay personas que tienen que decir cosas, como usted, por ejemplo. Usted, la parte académica se nota en sus columnas. Y muchos otros que tienen el conocimiento y expresan. Pero ahora columnistas son los ministros, columnistas son personas que no aportan, columnistas son actrices. Entonces, yo pienso que allí hay un problema grave. Y es que vaya a ver usted un columnista en Estados Unidos, que yo no cito frecuentemente los medios estadounidenses, pero sí hay, para escribir un artículo, o el Economist, los artículos de Economist, usted son artículos. A nadie se le ocurriría, ni en Europa ni en Estados Unidos, llamar columnistas a una persona que escribe, porque de pronto un artículo le parece. Usted no es así, porque precisamente usted es un doctorando y además usted, desde que creó la empresa, usted tenía claro que tenía que haber conceptos. Sí. Y eso es lo que me llama la atención. Pero en Colombia, en este caso, pues yo creo que me tocó la fibra sensible y por eso estoy... No, está bien. Solamente te voy a dar otra constatación. De los 1,216 columnistas, Cifras de Conceptos con el panel de opinión ha identificado un total de 20 que son los referentes de la opinión pública. Claro. Que son los esa que dicen cosas interesantes. Son 20 que se destacan por su posición. Y te voy a mencionar, por ejemplo, en ese listado los 2 primeros nombres. Uno es Daniel Coronel, que nadie yo creo que puede discutir que no hace una buena columna. ¿Y sabes cuál es el segundo? Germán Vargas Lleras. Que uno puede no estar de acuerdo con él en sus posiciones, pero esas columnas del domingo son razonadas y son un referente para la discusión del país sobre los temas. Y yo creo que el grueso de los líderes van y buscan lo que opina está Joe Ackerman. En general, sería bueno hacer una encuesta sobre eso. No, ya, yo la saco. ¿Qué leen de un periódico o de un digamos, medio digital? ¿Quién lee las antes llamadas columnas y ahora llamadas artículos por mí? Yo te voy a decir, ya hay estudios sobre ello. Yo he participado en algunos y, por ejemplo, las ediciones dominicales de todos los medios. Sí, eso sí. Los columnistas son absolutamente centrales. Si hay una cosa que Fidel Cano, que Mompotes, que Federico Gómez, que Vicky Dávila siempre están mirando, es los columnistas del domingo se vuelven un referente y son muy importantes. Y ellos escogen el columnista que va a ir ahí. Pero con razones menos intelectuales que... La gente normalmente los medios y los periódicos y las revistas eso los buscan siempre así. No, los buscan para noticias. Pero en la edición del domingo
buscan opinión. Es la principal. Y eso está estudiado. Y esa es la razón por la cual los columnistas más importantes del país están siendo publicados los domingos, que es cuando hay más gente leyendo los columnistas. Eso está estudiado. Y por eso es tan importante. Sería bueno meterle el concepto. Imagínate, yo publico los lunes, no de tal, porque la gente, o sea, yo publico los lunes. Pero meterle el concepto. Es decir, ¿por qué los leen? Vargas Lleras siempre dice cosas interesantes, pero eso no quiere decir que la mayoría de la gente los lea por esa razón. Entonces, de pronto ahí hay una, puede ser por razones políticas que a mí me cae bien. No, realmente te digo, los leen básicamente porque se convierten en referentes de la matriz del diálogo público. Entonces, parte un poquito del tema que lo que tú encuentras es que se sale una columna el domingo, voy a decirte, de una persona... Pero ese esquema perdón por la interrupción, ese esquema del domingo sigue en los medios digitales, porque es que ya no hay días en los medios digitales. Sí hay días. ¿Sí? Mira, Cambio 16 tiene a sus columnistas más destacados el domingo. La Silla Vacía solo tiene columnistas. No es por costumbre, yo que creo que es de pronto. Los estudios están hechos. Pues es un tema que se puede No es porque la gente tiene más tiempo, la gente que le interesa esos temas tiene más tiempo los domingos. Eso está estudiado, y esa es la razón por la que está así. Pero además le pasa al Washington Post y le pasa al New York Times. Es la columna del domingo la que refleja porque la mayor audiencia, porque la gente lo busca para leerlo y reflexionar un poquito más. Sí. Entonces, pero bueno, eso es... Son artículos, los de New York Times son artículos. Sí, y el tema es que yo creo que en Colombia hay, para cerrar este punto... Más que yo. Hay una diversidad de medios y hay una diversidad de columnistas. Y yo prefiero esa situación. Y estamos de acuerdo también en que la clave son las preguntas, no solamente en los medios, sino también en las encuestas. Y por ejemplo, esa encuesta que usted hizo, en que hizo un filtro interesante, nuevas preguntas, es clavísimo. Vamos a ver cómo nos sale, sí. Por eso es que yo digo, doctor César Cabello. No, César. Que el estudiante César. No, pero se le nota el contexto a usted. Y lo que no sucede en muchos encuestadores que hacen la parte economista, estadística, pero no la parte conceptual. Yo creo que vamos a tener que volver a conversar, claro que sí, porque usted realmente, fíjese que a pesar de ser un encuestador, que a veces yo los miro con cierta desconfianza, usted realmente tiene un contexto. Y eso es lo que me parece importante. Importante también para los receptores, que los receptores entiendan que esto no es una carrera de caballos, que las elecciones no son carreras de caballos, que no está ganando este por poquito, que el otro porque se crea un ambiente y un clima que es muy preocupante. Yo le agradezco a usted, doctorando César Caballero, que usted haya planteado ese tema como una potencialidad para que en el futuro la gente dependa menos en política de las encuestas y dependa más del conocimiento que tiene, por ejemplo, de la política. Oye, mira, te voy a decir una cosa. Yo en el 2018 tomé una decisión razonada, reflexionada, y es no volver a publicar encuestas de intención de voto para medios electorales. Eso está muy bueno. Yo no volví a hacerlo. Las que publico no tienen la pregunta de intención de voto. Una actitud psicológica que mire que está ganando y la gente no. Y ha pasado, volviendo a un tema que te di por terminado, pero ha pasado con la reforma de la salud. La gente tiene esa lógica y yo creo que muy pocos han leído la reforma completa, ni la laboral, ni la circula muy poco. No, digamos, parte de lo que yo creo que la ministra Corcho se equivocó es que el documento no lo publicó, sino cuando se filtró. Sí, en realidad eso es un error. Eso es un error. La ministra Gloria Ramírez, ella misma lo presentó y dijo que es el borrador. Se le puso mucho misterio, se creó el misterio, y está pasando con las otras, pero ya empiezan a salir las otras. Sí, pero el problema es que la de salud tuvimos que esperar a que ella la radicara. Sí, eso fue un error. Y eso es un error de comunicación muy. Pues vamos a seguir con usted, César Caballero, cifras y conceptos.
no estoy haciendo propaganda gratis, sino estoy recalcando que es importante que la academia se preocupe más por la política, participe más y que los encuestadores tengan también más contextos intelectuales, académicos, como usted los tiene. Muchas gracias. Muy amable, María Teresa, muchas gracias y estoy atento a cualquier otra invitación. Muchas gracias.